semana. Tomen asiento, por favor, hermanos. En esta semana se han realizado actividades de tipo doctrinal, en donde se enseña a los asistentes la manera en que entendemos una práctica religiosa entre muchas prácticas. Y es muy importante para la vida de la comunidad metodista, pues como decía nuestro pastor, saber las pequeñas grandes diferencias que nos hace o nos permite estar reunidos al interior de la Iglesia Metodista. Hemos leído la lectura de Hechos capítulo 16, pero me gusta mucho el verso 25, por el momento que estamos viviendo. Hechos 16, 25, está Pablo en la cárcel y sucede un acontecimiento importante en la vida de Pablo. ¿Qué dice el 25? Están en una situación muy difícil. Pablo está en la cárcel. Y cuando uno está en una situación parecida, pues lo que menos piensa es actuar en la forma en que lo hace Pablo y Silas. ¿Qué dice el 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Vean qué tema tan interesante, hasta para escribir un diario. El pastor Gaspar Garza y Garza escribió una porción de su diario que decía: mis notas al medio de la noche, y se basaba precisamente en este versículo. Es decir, ¿qué pensamos cuando tenemos experiencias difíciles de vida? Y uno dice, ¿cantaban himnos a Dios? ¿Cantamos eso, hermanos? ¿Cantamos que estamos pasando momentos difíciles? Esta es una enseñanza muy importante. Esto significa ser cristiano. Esto significa una experiencia de vida. Y fue lo que hizo Carlos Wesley en el himno que cantamos. El himno y el himnario que se llaman 1000 voces para celebrar fue una experiencia del Espíritu Santo en Carlos Wesley, que viene siendo el poeta del metodismo. ¿Qué sabemos de Carlos Wesley, hermanos? ¿Cuándo escribió este himno? ¿Por qué es tan importante para la comunidad metodista que hasta el último himnario que elaboraron en Estados Unidos se llama 1000 voces, ¿verdad? Y una pregunta, es un mensaje doctrinal, y es decir, es un mensaje como si fuera escuela dominical. ¿Por qué compuso Carlos Wesley este himno? ¿Por qué? Lo escribió después de haber tenido su experiencia en el Espíritu Santo. ¿Y saben qué, hermanos? Esa experiencia la tuvo mucho antes que Juan Wesley. Otra cosa, hermanos. El avivamiento metodista, porque así se conocía, ¿cuántas personas lo integraron? ¿Cuántas? Hace mucho que no, ahora sí que no leo cosas del metodismo, pero en su momento casi me supe todo lo del metodismo.
A grado tal que yo decía en donde me reunía, yo soy metodista de metodistas. Se oye muy sangrón, ¿verdad? Pero yo me ufanaba de eso. Yo soy metodista de metodistas. Y a partir de este momento estoy escribiendo en Facebook que la iglesia metodista necesita recuperar su autoestima. Tenemos que recuperar nuestra autoestima. Y por ejemplo, 1000 voces para celebrar es un mensaje profundo de Carlos Wesley. Pero la experiencia que tuvieron los metodistas fue un avivamiento de 70 personas, hombres y mujeres. Por eso es importante. Mi experiencia de vida, hermanos, mi experiencia, no el de todos, de qué me sirve la vida o me ha servido estos años que Dios me ha permitido vivir, es que hay etapas en la vida. Y una etapa de ellas, y muy importante, es la de aprendizaje. Y nosotros tenemos que aprender nuestras doctrinas metodistas. Yo siempre he dicho, en mi Biblia dice así, ¿verdad? En mi Biblia dice así, y precisamente yo escribo muchas cosas en mi Biblia, y dentro de ellas escribo lo que es importante para mí sobre las doctrinas metodistas. Aquí está. ¿Sí? Y nunca se me olvidaron, pero en un momento dado ya de esta vida, para mí se volvieron como secundarias, importantes, pero secundarias para mi práctica de vida y los años que estoy teniendo. Otro punto importante, ¿saben que también nosotros tuvimos a nuestro Juventino Rosas? ¿Quién fue Juventino Rosas? Uno que compuso un vals sobre las olas, creo, ¿no? Y eso porque vi la película de Pedro Infante. ¿Sí? Nosotros también tenemos a un compositor de vals. ¿Cómo se llamaba este señor? Manuel Vigueras Flores. El himno, dice el himnario que cantamos de Cantaje, es a ritmo de vals. ¿Sí? Cantaré, y hasta podríamos bailar a ritmo de vals, cantarlos. Pero lo importante es lo que dice. Es una forma de manifestar la alegría, el gozo y la afirmación de fe. Por lo tanto, tenemos que levantar la autoestima. Otra cosa que hizo un metodista está impreso en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. A ver, busquemos Primera de Juan, primera carta de Juan, en su capítulo 5, verso 7, porque hoy también estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Hoy es la Santísima Trinidad y es mucho más importante que la semana wesleyana, ¿o no? Las dos son importantes, pero una es más que la otra. Y un día le preguntaron a Juan Wesley qué pensaba de la Santísima Trinidad, y él siempre daba una respuesta bíblica, y sus mensajes, que no deberían de durar más de una hora, los mensajes de Wesley, el culto de Wesley no debería de durar más de una hora. ¿Y nosotros cuánto llevamos ya ahorita, hermanos?
ya llevamos la hora, ¿verdad? Y apenas estoy en la introducción. Pero ¿saben en qué consistían las reuniones de Wesley? Sus mensajes. Una oración, un himno y entrar al mensaje. Y lo que me asustaba era que Juan Wesley utilizaba entre 50 y 100 citas bíblicas en cada mensaje. ¿Ustedes creen que es posible que en una hora podamos dar un mensaje metodista original? Se aburren, ¿o no? Pero esto es lo que él piensa de lo que es el testimonio de la Santísima Trinidad. Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y es muy difícil tratar de interpretar de una manera razonada lo que significa la Trinidad. Muy difícil. Pero volviendo nuevamente al tema doctrinal. ¿Cuántos años se tienen de la experiencia de Juan Wesley? Yo tenía una duda, pastor. No sé si son 280 años o 277. ¿Cuántos años creen ustedes? ¿A qué edad Wesley tuvo su experiencia? Esto no es para que se lo aprendan de memoria, pero que lo entiendan, ¿no? ¿Cuándo nació Juan Wesley? 1703. ¿Cuándo tuvo su experiencia del corazón ardiente? 1738. Un 24 de mayo, en la tarde, noche, yendo de mala gana a la capilla de Aldersgate. Ahí tuvo su experiencia del corazón ardiente. Y a partir de ahí surge el movimiento o el avivamiento metodista, que es diferente al Club de los Santos. ¿Quién fundó el Club de los Santos, hermanos? ¿Que no estoy entre metodistas? Vean cómo yo sí soy metodista de metodistas. Y no traía acordeón, hermanos, todo lo estoy sacando así. ¿Sí? ¿Quién fundó el movimiento? El que lo hizo fue Carlos. ¿Sí? Carlos Wesley fundó el Club de los Santos. Y ya después se les agregó Juan Wesley. Pero otra pregunta: ¿por qué les pusieron metodistas? ¿De dónde surgió ese nombre? ¿Sabían que ya existía un club de los metodistas? Antes de que se los pusieran a los metodistas, que somos nosotros. ¿En dónde surge? ¿En qué país? ¿En qué país surge? En Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra. Y en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, se tiene mucho la costumbre de formar clubs o clubes, no sé cómo se dice. Clubes entre un grupo de compañeros. Y el Club de los Metodistas ya existía antes que Juan Wesley y antes que Carlos Wesley. ¿Por qué surgió? ¿A quién se lo daban? Se lo dieron a un grupo de médicos. ¿Sí? ¿Y qué pensaban de ese grupo de médicos o de estudiantes que estaban en sus estudios de medicina? ¿Por qué se los dieron ese nombre? Porque era un grupo muy especial en donde
ellos, de acuerdo a un método medicinal, pues la gente se podía sanar. Y por eso les pusieron los metodistas. Tienen una forma muy ordenada para realizar sus diagnósticos. Ese fue el primer nombre que se dio a los metodistas. Y así le empezaron a decir, se parecen a los metodistas. ¿Sí? Es decir, tienen un orden establecido. Los metodistas, ¿en qué se distinguen en el culto? Se pueden olvidar de todo menos de una cosa en un orden del culto. ¿Qué es lo que no se les olvida en un orden del culto a la iglesia y a los líderes más? ¿Qué es lo que no se les olvida? Recoger las ofrendas, hermanos. Podemos olvidar todo menos de recoger las ofrendas. ¿Por qué surgió eso? ¿Por qué surgió eso? Metodistas. Yo creo que voy a poner dentro de después de julio, voy a poner, si no me dan cargo pastoral, que yo creo que no me lo van a dar, voy a poner solicito trabajo. Y entonces atenderé las miles y miles de peticiones a ver cuál me gusta más. Mi esposa se ríe porque dice, ay, está soñando, qué iluso, ¿verdad? Pero el nombre, o por qué se recogen las ofrendas, fue porque una vez regañaron a uno de sus miembros por llegar tarde a la cita en donde se reunían el Club de los Santos. Y como sucede siempre, lo regañaron y después le dijeron, ¿por qué llegaste tarde? Y dice, es que en el transcurso del camino para llegar aquí, una persona se me acercó para decirme que si podía visitar a un enfermo. Y eso hice. Fui a visitar a un enfermo y me di cuenta de que ese enfermo no contaba con los recursos económicos para comprar su medicina. Entonces, por eso el Club de los Santos decidió levantar una ofrenda para ayudar a sus semejantes. Y en la iglesia metodista sabían que existían dos tipos de sobres para mi iglesia en su sostenimiento propio. ¿Sí? La iglesia local nunca necesitó que la subsidiara. Y yo estoy de acuerdo con eso, hermanos. No puedo tener una fe subsidiada. Y por eso se implementaron dos sobres. El otro era para mis hermanos. Aquí lo han hecho. ¿Sí? ¿Han hecho esos dos tipos de sobres? Sí, en ocasiones. Pero eso es ya lo cotidiano. ¿Sí? No es especial. Hemos dejado de lado el brillo del metodismo. Y eso es lo importante. Por eso son importantes sacarle lustre a nuestras creencias, ¿verdad? Bueno, vayamos ya a la parte de qué pensamos de Dios los metodistas. ¿Qué pensamos de Dios, hermanos? Acaba de pasar la conferencia general. La conferencia general que ocurrió en Querétaro
Es la conferencia a nivel más alto dentro de la Iglesia Metodista en el mundo y en México también, porque ahí se toman acuerdos a nivel nacional, ahí se dan nombramientos a nivel nacional y ahí se hacen las correcciones a la disciplina que nos regirán en los próximos 4 años. Por eso cada 4 años surge una disciplina. ¿Alguien tiene una disciplina a la mano ahorita? Yo no. ¿Sí? Oh. No sabía que era de color rojo. ¿Sí? Que ya está en internet, la pueden bajar ahí, ¿verdad? Pero en esta disciplina vienen los artículos de religión. ¿En qué artículos de religión nos dicen que creemos de Dios los cristianos metodistas? Nada más díganme los artículos, no qué contienen. ¿Cuántos artículos son? 25. 25. ¿Y de lo que creemos de Dios cuántos son? Ay, ya no sé dónde está. Los primeros 5. ¿Alguien piensa otra cosa? Ay, ya. Son los primeros 4. ¿Sí? Los primeros 4 artículos nos hablan de lo que creemos de Dios los cristianos metodistas. Y lo dice de una manera en que yo no lo entiendo. Simplemente el primer artículo nos dice lo siguiente en cuestión de la fe. Son artículos de fe y doctrina. Primero es la fe. ¿Por qué primero la fe? ¿Por qué? Porque son cosas que no podemos dar una explicación de manera razonada. Son porque yo lo siento así, porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? Pero sí trato de entenderlo de acuerdo a como yo pienso. Entonces, a ver, alguien que me explique. Artículo primero. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, el cual es eterno. ¿Lo entienden? Sí. Sin cuerpo ni partes. Y entonces, ¿dónde quedó Jesús? Nada más la pregunta. Infinito en poder, sabiduría y bondad. El creador y conservador de todas las cosas, visibles como invisibles, y en la unidad de esta deidad. ¿Qué es deidad? ¿Qué es deidad? Divinidad, Dios. Divinidad. Divinidad, sí. ¿Qué más? Son artículos de fe y doctrina, es decir, que aquí no hay, yo me imagino esto. Deidad es totalidad de Dios. ¿Y cuál es la totalidad de Dios? Y en esta deidad, y en esta totalidad de Dios, hay 3 personas. De una misma substancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando escuchen deidad es el todo de Dios. El todo de Dios. Y en el artículo segundo solo voy a leer el título del Verbo, Hijo de Dios, que fue hecho verdadero hombre. El artículo 3 de la resurrección de Cristo. Y el artículo 4 del Espíritu Santo. Pero del artículo 4. El Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo, es una misma sustancia, majestad y gloria con el Padre y con el Hijo, verdadero y eterno Dios. Explíquenmelo de otra manera.
No es tan sencillo, ¿verdad? También en teología hay su lenguaje técnico, un lenguaje que ustedes no entenderían. Por ejemplo, hoy voy a decir una palabrota. ¿Qué es una palabrota, hermanos? Son malentendidos, ¿verdad? Está diciendo palabrotas, ¿sí? Es decir, malas palabras, ¿no? Pero no, palabrotas son aquellas que no se entienden. ¿Qué es perijosis? ¿A poco no es una palabrota? Como siempre digo, es domingo, ¿sí? Y sí, ya puedo hablarles en palabrotas, porque precisamente para hablar de la Santísima Trinidad hay que hacerle como Moisés cuando estuvo en la zarza. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Sabes qué? Quítate el calzado, porque el lugar que vas a pisar no lo entiendes. No lo entiendes. Y realmente no entendemos la Trinidad. Y así lo dice Wesley, porque le preguntaron, explícame la Santísima Trinidad. ¿Y tú crees en la Trinidad? Y la pregunta es, hermano, ¿ustedes creen en la Santísima Trinidad? ¿Sí? Amén, sí. Explíquenmela. A mí me encanta Wesley, cómo sale así. ¿Sí? Pues yo creo en la Trinidad porque la Biblia lo dice, lo acaba de decir Primera de Juan, ¿no? ¿Sí o no? Son tres los que dan testimonio. Yo sé, y es más, la Biblia, el Nuevo Testamento nos habla mucho del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y Wesley dice, así lo entiendo, por eso creo, porque la Biblia lo dice. Pero el cómo no me lo dice la Biblia. Así es que no te lo puedo explicar. Si de veras pensáramos con el Espíritu Santo, ¿qué pondrían en la disciplina lo que creemos los cristianos metodistas del siglo XXI y de la Iglesia del Mesías, de los Reyes, la paz, sobre la Trinidad? ¿Qué pondrían? ¿Qué pondría? Casi estoy viendo cada uno. ¿Qué pondrías, Malaco? Si todos me ven a mí, ¿saben qué haría yo? Pero me puedo salir. No lo sé. A nivel de razón, vean cómo hace 8 días creo que les dije, ¿qué tal si dejamos a un ladito la razón? ¿No? Y ponemos el corazón. ¿Cuáles son las 4 fuentes del metodismo? ¿Cuáles? Que no son de Juan Wesley, ni nada. Pero ¿cuáles son las 4 fuentes del metodismo? Yo creo que voy a ir a todas las iglesias a dar clases de metodismo. ¿Cuáles son las 4? Díganme una, por piedad. La razón, la Biblia. Ya le soplaron por aquí, a ver, díganme. La oración. No. La razón. La razón. La tradición. La tradición. La Biblia. ¿Y cuál otra? La oración. Biblia, razón, tradición y experiencia. Pero ¿saben quién la sacó? Bueno, los gringos.
Fue el cuadrilátero de los gringos. ¿Sí? Y ni siquiera llega a cuadrilátero, porque el centro, ¿cuál es? El centro de nuestra fe es la Biblia. Y en base a ella, nosotros vamos a entender una práctica doctrinal acerca de Dios. La Biblia es el centro. Todo se tiene que comparar bajo la Biblia. Y después de esa, ¿cuál pondrían? Y la que siempre ponemos y nos ha echado a perder es la razón, ¿o no? Es la razón. Yo no pondría la razón, pero estoy hablando de mi momento. ¿Qué pondrías, pastor? La experiencia. La experiencia. Y si lo ves desde la experiencia de vida, sí puedo dar una respuesta de qué es la Santísima Trinidad, de qué es la deidad, de qué es la totalidad de Dios. Y a ver, hermanos, desde la experiencia, déjenme decirles que aquí en mis escritos de hace 800 años dice lo siguiente, lo dijo Rolando Zapata Olivares, Doctrinas Metodistas. No fue una nueva doctrina, vean. Si Rolando Zapata Olivares dice no fue una nueva doctrina, ¿qué quiere decir? Quita la razón, sino una vida nueva de mayor importancia, que da mayor importancia al carácter y la conducta, que a la especulación de la teología. Especulaciones, vamos a razonar, ¿no? Es una práctica de vida. Y en nuestra práctica de vida ¿hemos experimentado la totalidad de Dios en nosotros? ¿Sí? A ver, cuéntenme algo de su experiencia de vida sobre la Trinidad. ¿Cómo debemos de ser? De acuerdo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están a mi lado en mi caminar o praxis cotidiana de vida. ¿En qué se distinguen? Imagínense la Trinidad caminando así los tres juntos. ¿En qué se distinguen? Eso es lo que yo pondría. ¿Qué piensas de Dios en la disciplina? Que Dios es amor. Dios es amor. Sería el artículo que me identificaría con lo que yo pienso de Dios. Y es bíblico, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y entonces le diría al Padre, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Y está. Eso es mucho atrevimiento, ¿no? Pero tenemos en ocasiones que decir, ¿ustedes creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén de acuerdo en que son amor? Yo creo que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí hay que reflexionar en lo que dice. Yo hago todo lo que mi Padre me dice. No los dejaremos solos. Mi Padre y yo les enviaremos al Espíritu Santo. ¿Qué nos está hablando? Desde un sentimiento. ¿Qué nos está diciendo? ¿Son unidos o no? ¿Piensan lo mismo? ¿No? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Entonces son una fraternidad. Piensan lo mismo. Sienten lo mismo. ¿Qué más?
¿Y cómo tratan a los seres humanos? Con justicia. Con justicia. Son justos los tres. ¿Qué es justicia? Ya se los he dicho aquí. ¿Qué es justicia, hermanos? La justicia de la Trinidad. ¿Qué es justicia? La justicia de la Trinidad no es para la comunidad, es individual. Es decir, nos conoce a cada uno por nuestro nombre, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por lo que escribimos, por lo que decimos, por nuestro comportamiento. Pero la justicia de Dios siempre busca restaurar. La justicia de la Trinidad trata de restaurar a cada uno de los que creen en ella. ¿Nos hemos equivocado en muchas ocasiones, sí o no? ¿Qué merecemos de acuerdo a la justicia humana? Una consecuencia. Y de acuerdo a la justicia de la Trinidad, ¿qué merecemos? Ay, Señor, perdóname porque soy el gran pecador. Estoy hablando de quién, del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Y quién regresó restaurado? El pecador. Porque Dios busca restaurar. Por eso creo en la Trinidad. Y por eso yo trataría de hacer más sencillo nuestras creencias. Si nada más pusiéramos el Padre y el Hijo, son tres, el Hijo y el Espíritu Santo, son la totalidad de Dios. Y lo que los une es el amor, la unidad o fraternidad, la justicia y la misericordia. Eso es lo que distingue a un cristiano maduro. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? No sería más sencillo y ahí ya es un solo artículo. Esto creemos de Dios. Yo creo que es lo que deberíamos de reflexionar sobre nuestra forma de compartir nuestra experiencia con el Señor. Que eso no quiere decir que Dios es todo un misterio. ¿Qué es misterio, hermanos? ¿Qué es la calzada de los misterios? ¿A dónde llevan o de dónde traen la calzada de los misterios? De la villa, ¿no? Y la villa es el centro de fe, un centro de fe importante para los católicos romanos, ¿verdad? Pero no es un secreto, el misterio no es un secreto o algo que se tiene que resolver. Un misterio divino siempre será un misterio para los seres humanos. Por eso, Wesley es muy sensato. Yo no sé explicarte de una manera razonada lo que es la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Si yo, Pastor Páez, soy un misterio, yo no sé ustedes, yo los veo así bien misteriosos, yo no sé la verdad que hay en su corazón. ¿Me dejarían abrirle su corazón? Soy psicólogo, tengo cédula profesional. Me gustaría, ¿se dejarían que les abra el corazón para ver qué tienen? ¿Qué dice? ¿Y aguantarían lo que les dijera? ¿Sí? No. Ni yo mismo le diría lo que pienso de ustedes. Para estar en paz, hermanos.
para llevar las cosas tranquilitas. Vean, somos un misterio y queremos entender la Santísima Trinidad. Hay que reconocernos, hermanos. ¿Sí? Me acuerdo que en Cuernavaca me dijo licenciado, y saqué tache en la respuesta: pastor, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que se quitara las sandalias de sus pies? Porque el lugar era santo. ¿Por qué cree? Y me dio una respuesta que a mí me convenció. ¿Sabe qué me dijo? Dice: usted sabe que la mayoría, no sé, aquí está el médico, usted sabe que la mayoría de las enfermedades vienen por los pies. ¿Es cierto, doctor? ¿Es cierto? ¿Quién sabe? Pues a mí me convenció para no pelearme con él. Bueno, ¿sí? Pero yo creo que, hermanos, es más, reconoce lo que eres. ¿Y quiénes somos? No somos nada para Dios. Y sin embargo, nos ama. Nos ama. Por eso, hermanos, si alguien les pregunta de su fe, ¿qué crees de Dios? Pues es amor, misericordia, justo, bondadoso. Y por eso, hermanos, 1000 voces para celebrar a nuestro libertador. Otro himno que cantamos, ¿cuál fue? Este es el año de bondad. Los himnos que cantamos fueron de Carlos Wesley. Carlos Wesley los escribía, no ponía la música. Por eso es que hablo de un poeta, del metodismo. ¿Y cuál es el año de bondad? De acuerdo a la Biblia. Ahora nos cantamos como periquitos. Este es el año de bondad. ¿Qué entienden por eso? Es el momento. Es el año en que se perdonaban en el pueblo de Israel todas las deudas. Nadie debía nada a nadie. Y solo en una ocasión en el Antiguo Testamento se llevó a la práctica. Ya después no. ¿Por qué pondría Carlos Wesley que cantemos este es el año de bondad? Perdona, perdona. Ser justo. Y podría seguir, hermanos, pero yo creo que ya están durmiendo. Como decía uno de mis pastores, no me ayuden a orar. ¿Sí? Así es que, hermanos, yo amo a la iglesia metodista. Pero me gusta más en esta etapa de mi vida dar testimonio de lo que ha sido Dios en mi práctica de vida. Y ha sido, como dice el himno, ¿cuál himno? ¿Cuál himno, hermanos? ¿Cuál himno? La gloria de Cristo el Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice el coro? Es todo bondad para mí. ¿Con Él? Pues todos mis altos anhelos aquí, tan solo Él los puede llenar. Que Dios llene sus anhelos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer.